Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sección de En Tierra de Nadie. Esta sección se va a llamar Benizar al Natural. Y bueno, yo soy Marta Lozano, tengo a mi amiga y compañera Julia Sánchez, las dos licenciadas en Ciencias Ambientales por la Universidad de Murcia. Y hoy tenemos el honor de tener con nosotros a nuestro profesor y amigo y vecino, don Pedro Sánchez Gómez. Hola, Pedro. Hola, ¿qué hay? Bueno, hola, Pedro. Hola. Voy a empezar con un resumen de su trayectoria profesional, un resumen muy resumido, porque es una trayectoria profesional muy, muy grande y cargada de muchos acontecimientos. Bueno, primero es licenciado en Ciencias Biológicas en el 84 por la Universidad de Murcia, en la especialidad de Botánica, y doctor en Ciencias Biológicas. Realizó su tesis doctoral, La flora, vegetación y paisaje vegetal en las sierras de Segura Orientales. Ese territorio abarca una parte del noroeste murciano y del sureste albacetense. Y desde 1991 es profesor en la Universidad de Murcia, donde ha sido docente en las licenciaturas y grados de Biología, Ciencias Ambientales, Ingeniería Agronómica y Farmacia, además de otros cursos de doctorado y másteres universitarios. Ha sido vicedecano del grado de Biotecnología de la Facultad de Biología entre 2014 y 2016, y entre muchas otras cosas, hasta el 2020 ha publicado como autor 141 artículos en revistas científicas, 28 libros, 128 artículos o capítulos de libros, además de diversos artículos en periódicos, libros y revistas de divulgación. Podría seguir durante toda la entrevista, pero queremos dejarlo también hablar a él. Y bueno, para empezar, vamos a empezar nosotras hablando, porque quiero que Julia cuente un poco alguna anécdota de cómo nos conocimos, cómo tú sabías o te enteraste que éramos de Benizar. Así que le voy a pasar la palabra a Julia para que explique su anécdota. Hola, buenas tardes. Pues yo a Pedro, bueno, como bien has dicho, estudié ambientales en la promoción de 2010 a 2014. Y la verdad que, claro, al ser de Socó, mi padre también es de Socó, me sonaba un montón su cara, muchísimo. Pero claro, cuando entré a la primera clase de botánica y en una de sus diapositivas había una foto del Rincón de las Cuevas, y preguntó él, ¿alguien sabe qué lugar es este? Claro, yo levanté yo la mano y digo, esto es Benizar. Y a partir de ahí, en todas las clases de botánica, mínimo una o dos veces tenía que intervenir. Preguntaba a Pedro, ¿y la de Benizar? Que se levante y explique. Siempre. Era ya... Eso era habitual en las clases de botánica. Muy bien. Bueno, a mí me pasó algo muy parecido, porque estábamos en clase y hablando de la zona de Benizar, claro, todos mis amigos me miraron. Y entonces dijiste, ¿qué pasa? ¿Que hay alguien de Benizar por ahí? Y yo, sí, yo. Y me preguntaste, ¿cómo te llamas? O Marta Lozano Piñero. Dice, ¿Piñero? Dice, ¿pero qué eres? ¿Hija del hijo o de la hija de Piñero que trabaja en Caja Murcia? Y yo, de la hija. Y claro, yo no sabía que era de Socobo a conocerme y digo, ¿qué pasa aquí? Y entonces, claro, ahí ya luego me contaste la relación que tenía con mi abuelito y cómo había, bueno, su relación con respecto a tus tesis y demás. Que ahora puede ser que haya una pequeña sorpresa, Pedro, que alguien se va a conectar, estamos ahí con los problemas del directo para que quiere saludarte. Muy bien. Mientras tanto, continuamos. Pues voy a puntualizar. En tu caso, luego hablaré de Julia, pero en tu caso es que a tu abuelo Pepe Piñero, le debo mucho porque, como bien sabes, él estaba encargado en la finca de la Alberquilla para subir a la Sierra de la Muela
Sí, para subir a la mira, Sierra de la Pedro, Muela. creo que se lo puedes decir directamente a él, que esa era la sorpresa. Anda. Abuelito, conecta. Ahí está. Hola, muy buenas. ¿Qué hay? ¿Qué tal? No se escucha. Mari, tienes que quitar, que no se oye. Ahora. Ahora. Sí, yo estoy bien. ¿Y vosotros por ahí? Pues bueno, bien, bien. No nos ha pillado el bicho, pero es poco. Claro, claro. Yo ya muy mayor. Bueno, es ley de vida. Es ley de vida totalmente. Pues ahora que está tu abuelo presente, tengo que decir que, bueno, a tu abuelo yo lo conocí a través de mi padre. Mi padre lo conocía él mucho, evidentemente. Y cuando yo hice la tesis doctoral, yo subía muchísimo a la Sierra de la Muela. Y entonces, pues bueno, muchas veces pasamos por allí por la finca y nos decía cosas y bueno, y por supuesto nos dejaba pasar. Pero posteriormente, cuando yo me incorporé en el IMIDA, yo cuando acabé la carrera me fui a trabajar al IMIDA. Estuve como becario, como contratado hasta el año 91 que empecé en la universidad. Y entonces yo allí trabajaba en el departamento de zonas áridas y teníamos un proyecto de investigación sobre plantas aromático-medicinales. Y teníamos que poner varias parcelas en la región de Murcia. Y entonces yo le pregunté a mi padre y me dijo, yo quería, porque la finca de la Alberquilla era muy buena y además tiene una climatología que era la que yo quería que fuese representativa, porque no sé si lo sabéis, la localidad poblada más lluviosa de Murcia es Benizar. Tiene de media unos 550 milímetros la más. Entonces yo quería, la Alberquilla también le pillan muy bien allí los tiempos y que yo quería que fuese esa parcela allí. Bueno, total, a través de mi padre, pues nos cedió muy gustosamente una parcela que estuvo bastantes años, de 1 hectárea justa, allí en la Alberquilla, casi lindando con el término municipal de Socorro, y allí la tuvimos mucho tiempo gracias a tu abuelo, y eso siempre me acordaré de él, porque no puso ninguna pega, más bien todo lo contrario. Los últimos años de la parcela, bueno, yo ya me fui a la universidad, y el último año ya la teníamos, la empezamos en el 90 y se acabaría en el 95, en el 96. El año 94 fue cuando el incendio, y aquello fue una pena, incluso se nos llegó a meter un poco el fuego por la fila de arriba de los romeros, me acuerdo perfectamente, porque aquello se quemó todo, se calcinó toda aquella parte, ¿no? Y de tu abuelo tengo muy buen recuerdo, también tengo muchos recuerdos de verlo con las colmenas, una vez que fui con mi padre, no sé a qué historia, y me acuerdo de verlo allí con las colmenas, porque estaba con colmenas. Todavía las tengo. Ah, muy bien. Así es que yo, de tu abuelo, no puedo decir nada más que cosas buenas. Por eso cuando vi Piñero, se me encendió la luz. Evidentemente dije, pues no tendrás que ver algo con Piñero, con Pepe Piñero. Sí. Bueno. En fin, tu abuelo ha hecho mucho también por la ciencia, modestamente, ¿no? Y esa predisposición a colaborar con nosotros por el hecho de que yo también era de allí y era hijo de mi padre, pues esas cosas nunca se olvidan, evidentemente. Por eso. Tu padre era muy amigo mío. Efectivamente. Muy amigo. Bueno, muy bien. Pues, abuelito, si quieres decir algo, si no, como eras y seguimos nosotros con ¿Quieres decir algo? No, pues yo me alegro mucho verlo y recuerdo perfectamente toda la faena aquella de sembrar plantas y... Sí. Muy bien. Me acuerdo que aquel año, el año 89, fue el más lluvioso de todas las secuencias de lluvia. Llovieron casi 1.500 milímetros. Y el año 90 también fue lluvioso, pero menos. Y me acuerdo que para labrar metió tu abuelo un tractor allí de la finca y menos mal que se tiró un mes sin llover y pudimos meter el tractor para labrar. Lo dejó aquello niquelado para poder hacer la plantación. Durante el año 90, la primavera del 90, invierno, primavera del 90. Fíjate si me acuerdo. Yo también me acuerdo de todo eso. Muy bien. Bueno, pues nada, muchas gracias. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Y si voy por Benizar, preguntaré para saludarlo personalmente. Muy bien, muchas gracias. Venga, pues nada, muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hola, adiós.
Adiós. Madre mía, oye, que sí que ha sido una sorpresa. La verdad es que te tenía que haber preguntado por él, pero entre unas cosas y otras no te había preguntado. Pero mira, sí mejor porque ha sido más sorpresa todavía. Sí, no, porque también es muy mayor, entonces imagino que, digo, no, pues, pero vamos, tiene una memoria, se acuerda absolutamente de todo. Pues eso es muy bueno. Bueno, vamos a continuar. Bueno, ha empezado bien esto, ¿eh? Ha empezado bien. Sí, ¿verdad? Ay, bueno, no sé, querías comentar algo de Julia, ¿verdad? De la anécdota. Y bueno, de Julia. no, bueno, en tu caso ya como ha salido tu abuelo, pues ya lo hemos aclarado. En el caso de Julia, pues preguntándole, al final resulta que, claro, que lleva sangre de allí, lleva sangre segoveña, ¿no? Y entonces, claro, a su padre, pues y a todos los hermanos y a sus abuelos, claro que los conozco. Sobre todo, yo tengo muy buen recuerdo de su abuela, que era una persona que no murió hace tanto, Julia del Molino. Y su abuela era una persona que si algo tenía fama en el pueblo es que de trabajadora. Ha habido pocas personas tan trabajadoras como tu abuela. Yo me acuerdo, fíjate, cuando vivían tus abuelos y por supuesto en el molino del Puente de los Molinos. Y me acuerdo perfectamente una vez que fui con mis padres, porque a mis padres les gustaba mucho sacarnos, mi madre sobre todo, los fines de semana o nos llevaban a la Carrasquilla o nos llevaban por ahí, al arroyo íbamos mucho, ahí a la Lombría de los Molinos, y allí merendábamos. Bueno, yo creo que en parte he cogido esa afición, ¿no? Y me acuerdo de ir allí de visita a la casa de tus abuelos, que aún vivían ellos allí, y estar por allí. Bueno, estaban por ahí todos tus hermanos, tus tíos, tu padre, tus tíos y tus tías, evidentemente. Y aún me acuerdo, fíjate que me acuerdo de comentar, no sé si era tu padre o un tío tuyo, que había aparecido un gato montés por allí. Un gato montés allí en el... O sea, fíjate, fue de mi padre, porque mis tíos ya son más jóvenes. Sí, sí. Mi padre es uno de los mayores. En fin. Bueno. Muy bien. Vamos a empezar con la... Venga, vamos. Yo tengo aquí mi primera pregunta para empezar. Einstein decía que no entiendes realmente algo a menos que seas capaz de explicárselo a tu abuela. Y entonces, en este sentido, me gustaría ver si puedes hacer una breve introducción sobre la botánica, la geología y la climatología de la zona. Un poco así, a pie de calle, para que todo el mundo lo pueda entender, pero para situarnos en esta zona, en esta región, a ese nivel. Bien. Bueno, Einstein, lo que pasa es que Einstein era un personaje, dicen que era muy listo, era superdotado. Lo que pasa es que yo la teoría de la relatividad aún no la entiendo. Por mucho que he intentado explicarla, no la entiendo. Debo ser muy tonto. Pero bueno, dicho lo cual, sí, Einstein tenía frases geniales, ¿no? Bien, vamos a ver. La zona que tenemos, y es que yo creo que coincide en todo, es una zona de frontera, de transición. Quizás es ese por donde os movéis con el tierra de nadie, viene bastante a pelo, porque es que tanto a nivel histórico como a nivel geológico, como a nivel botánico, como a nivel climatológico, todo es zona de transición. Tiene de un lado y tiene de otro. Entonces, pues si tuviera que destacar algo de la zona del valle del arroyo de Benizar, sobre todo la zona alta, que es la que más os afecta a vosotros, es decir, toda la zona de Benizar, Otos, Mazuza, la parte que linda más de arriba con Socorro y luego la parte alta, es decir, lo que es la Sierra de la Muela y toda esa parte alta de Charán, las Casicas de Porta, toda esa zona, todo ese núcleo, ¿no? Pues decir, en primer lugar, ya lo he dicho anteriormente, es la zona más lluviosa de Murcia. Por lo menos a nivel, puede ser que en alguna zona, en alguna sierra, no, pero es que además la Sierra de la Muela para mí es la más lluviosa de Murcia. Benizar, aproximadamente 550, mientras yo he manejado muchísimos datos termopluviométricos. Cuando entonces se hacían los datos, se calculaban con una calculadora y a mano, se iban pasando de las fichas a mano, no como ahora que están todos los datos muy disponibles. Benizar tiene estación termopluviométrica desde los años 40, cuando se instalaron prácticamente todas las de la cuenca del Segura. Y es una referencia importante, porque parece ser que los datos allí se han registrado muy bien. Y la media, cuando yo dejé de tomar datos, tampoco ha bajado, más bien todo lo contrario, por mucho que digan ahora esas historias de la sequía y tal.
Pero bueno, en cuanto a media, aproximadamente 550. En la parte alta, sobre todo en la umbría de la Sierra de la Muela, pudiéramos tener 600 y pico, quizás 700 milímetros. No está nada mal para el contexto semiárido en el que nos movemos. En definitiva, es una zona muy lluviosa en nuestro contexto, pero que en el mismo momento que te sales, si nos vamos, por ejemplo, para el embalse de Cenajo, inmediatamente hay una sombra de lluvia, porque empieza el efecto Foehn. Fijaros que el valle del arroyo de Benizar, fijaos, que hace como una especie de herradura, y ¿sabéis por qué allí llueve tanto? Porque los tiempos de levante, allí chocan las nubes de levante y descargan allí. Entonces, cuando viene lo que le llaman, por ejemplo, en Socorro, el tiempo hellinero, que es el tiempo del noreste, el tiempo que viene del Golfo de Valencia, allí descarga muchísimo. Yo os lo he comprobado muchísimas veces y descarga muchísimo. Y aparte es una zona de paso de tormentas. Cuando vienen tormentas, ya sabéis que Benizar es una zona donde las tormentas tiene precipitaciones de verano altísimas para lo que es un clima mediterráneo. Yo recuerdo que tenía julio y agosto, tenía, me parece que eran 18 de media y 14, pero que para ser un clima mediterráneo, en julio y agosto, muchísimo de media. Entonces, eso le da una singularidad única. Y luego, además, pilla un poco de tiempo de poniente. Cuando viene lo que le llaman allí tiempo de arriba, pues a veces por esas cuerdas que hay, todo lo que viene por ahí, por la Loma de las Almagras, viene de la zona de la Molata, por Charán y todo esto, pues a veces pilla algo de poniente, con lo cual es un régimen de lluvia levantino, pero también pilla algunas migajas, para que nos entendamos, de poniente. Insisto, la zona más lluviosa. Quiere decir que hay muchas fuentes dentro del contexto en el que estamos y es una zona pues que en ese aspecto, pues claro, le da al paisaje, le da a la naturaleza, le da al aprovechamiento una riqueza que no tienen otros sitios, evidentemente. A nivel geológico, pues a nivel geomorfológico, ostras, el otro día estuve precisamente en Benizar, fuimos allá a comer y cuando uno mira los peñascos que hay donde está la fuente de Benizar y todo eso, pues el castillo de Benizar, las sierras que hay detrás, es único. Cuando mira para está todo, es un paisaje único, es decir, sois unos privilegiados. Y a nivel geológico, fijaos que también es una zona de transición. Aquello es prebético interno, pero por donde pasa, un poco más abajo, donde está Socobos, pasa la falla, que precisamente el que hizo allí la tesis doctoral ya murió, se llama Jerez Mir, se llamaba Jerez Mir, le llamó la falla de Socobos. Y aquello es prebético interno y en el momento que pasamos por Tazona para abajo, por donde pasa una línea eléctrica muy grande, ya es el prebético externo. Es decir, es que cambian, son dos mundos totalmente distintos. Dos mundos totalmente distintos. El prebético interno tiene son montañas más altas, de más de 1.200 metros. El pico más alto está en el rincón de Mazuza, arriba en la Molata. La Molata son 1.505 metros y luego tenemos Charán y La Muela que tienen 1.414 y 1.417 metros. No está nada mal, no está nada mal. Y sin embargo ya en la otra zona de la falla, es decir, en el periódico externo ya son montañas con mucho 800, 900 metros. O sea que hasta en eso. Y luego me has comentado, luego florístico, evidentemente. Bueno, pues florístico, ¿qué quieres que te diga? Yo siempre he defendido que es la zona Pata Negra. A mí me gusta hablar de la zona Pata Negra de Murcia, ¿no? Y en el sureste no es que sea la mejor zona, pero es una zona bastante respetable. Cuando se hizo el decreto de protección de flora en el año 2003, yo fui el responsable, para lo bueno y para lo malo. Pues bueno, siempre uno tiene detractores y había gente que decía, es que todo lo que has puesto, como es lo único que te conoce, la gente cuando decía, como es lo único que te conoce, has puesto unas que has protegido la flora de la zona aquella, tu zona y tal, no sé cuánto. Digo, hay que verlo, la gente ignorante cómo se atreve cuando quiere hacer daño. No, realmente es que el rincón mismo de las cuevas, la zona del rincón de los huertos y la umbría de la Muela son auténticas joyas botánicas. Allí hay una cantidad de plantas que son restos de la última glaciación, son restos que tienen su óptimo ahora mismo en zonas de media Europa, de medio europeas, o en altas montañas o en montañas de más al norte de la península ibérica más húmeda, que están allí los últimos bastiones. Pero aparte, por esta zona que he dicho yo que es de transición, tenemos muchas plantas que su óptimo lo tienen en Valencia, es lo que nosotros llamamos plantas setavenses. Entonces hay una serie de plantas setavenses, no voy a decir los nombres para no aburrir a la gente, pero hay una serie de plantas que son también los últimos bastiones. Luego tenemos la influencia que viene por la zona del Cenajo, que es más seca y más cálida. O sea, tenemos allí como dirían los pedantes, un crisol de culturas botánicas que al final te das cuenta que también tienen mucho que ver con la idiosincrasia de allí, que tenemos influencia andaluza, también hemos sido zona de paso
Por Benizar pasa nada más y nada menos que el cordel de Jim, por la Carrasquilla. El que es el que era uno de los tránsitos más importantes que había de la transhumancia entre La Mancha cuando se venían por la zona de Jim y luego se iban a los pastos más frescos, se iban a todas las sierras de Segura, y las sierras de Segura en sentido amplio, ¿no? Que es todo lo donde ahora los políticos han empeñado que llamemos comarca del noroeste y a la zona de Albacete Sierra del Segura, por cierto, está mal dicho, pero bueno, se empeñan en dividirnos, pero nosotros formamos parte de un territorio antiguo que se llamaba La Oróspeda. La Oróspeda. Si os dais cuenta, hay un instituto en Archivel que se llama La Oróspeda, no es una casualidad, alguien culto dijo, vamos a llamarle La Oróspeda porque es lo más integrador que podemos. Somos segureños, en sentido amplio, somos segureños. Y eso es una entidad que está muy impregnada en nosotros. ¿Algo más? Lo que más o menos me lo he... Perfecto, perfecto. Ahora la siguiente pregunta va de la mano de Julia. A ver, creo que con lo que acabas de explicar ha quedado muy claro, pero en concreto, el Rincón de las Cuevas, ¿qué valores naturales y medioambientales destacarías de ese lugar? Bueno, el Rincón de las Cuevas es de esos sitios que yo es que no soy muy partidario de que me quemen, pero si me tuvieran que quemar, no me importaría que me echaran ahí las cenizas, porque yo, gran parte de mi juventud, yo recuerdo la primera excursión que hice de crío, aún no iba a la universidad, me fui con mis primos y llegamos hasta, por cierto, ya era mozo, lo recuerdo perfectamente, la primera vez que yo estuve en el Rincón de las Cuevas fue el 7 del 7 del 77. Fijaros qué cifra, ¿no? Cabalística, ¿no? Pues, por cierto, hubo una tormenta impresionante, estuvo a punto de matarnos un pedrisco. Pues el 7 del 7, sí, bueno, nos confiamos un poco y estuvo a punto de pillarnos bien. Y recuerdo que cuando yo llegué allí me quedé muerto del paisaje que yo tenía. Luego ya, cuando ya fui a la universidad y la botánica me gustaba mucho, yo soy botánico, evidentemente, no soy biólogo, pero siempre, yo cuando daba fanerogames les decía que cuando había especialidad de botánica en biología, yo soy de la especialidad, antiguamente había especialidad ya en cuarto, ya nos cambiábamos y ya éramos botánicos, ¿no? Yo cuando había especialidad, yo ya era profesor, que aún había especialidad, yo les decía, los arengaba el primer día, y decía, nosotros los botánicos somos una raza superior. Y se quedaban así, como diciendo, este tío está loco, sin duda alguna está loco, ¿no? Bueno, pues eso. Pues bueno, yo cuando ya me gustaba la botánica, estudiando la carrera, pues me iba mucho allí, antes de hacer la tesis y todo. Me iba mucho allí porque me gustaba mucho. Entonces es esa fase que hay tan buena en la que todo te fascina porque todo lo estás aprendiendo, eres una esponja, ¿no? Y me acuerdo, voy a contar la anécdota, no sé si lo la llega a contar en clase alguna vez, pero en el Rincón de las Cuevas, en el año 83, era Semana Santa, pues más o menos como era abril, yo no sé si tocaba, en el año 83 creo que era, si no había acabado la carrera, pero ya estaba en la especialidad si no estaba en la especialidad de botánica, estaba ya a punto, ya me iba a la botánica, ¿no? Me acuerdo que nos fuimos pues, con unos amigos y tal, nos fuimos allí. Y habíamos comido, nos habíamos hinchado a comer. Y cuando fuimos allí a la siesta, y me tumbé, sabéis que en el Rincón de las Cuevas hay como unos bancales perdidos, se forman ahí unos prados muy bonitos, ¿no? Y me tumbé, y bueno, me quedé torrado, me quedé totalmente torrado. Cuando me desperté, miré así a los roquedos y vi unas flores de color más o menos azulado que me llamaron la atención. Fui a cogerlas, a ver qué era, no sabía lo que era. Tampoco era tan difícil que yo no conociera nada, yo estaba entonces aprendiendo. Tampoco es difícil ahora que no conozca nada, pero antes menos, ¿no? Y me cogí un trozo de la planta y resultó que la determinamos. Y resultó que era, con los conocimientos que entonces había, que salía muy parecido a un Antirrhinum que había en Valencia, que es endémico ahí, muy famoso, Antirrhinum valentinum. De hecho, en mi tesis lo di como Antirrhinum valentinum. Pero luego me di cuenta que era distinto cuando vi los auténticos valentinos. Y al final fue una nueva especie para la ciencia. Se quedó como Antirrhinum subbaeticum, que es una especie, por cierto, que está considerada a nivel nacional en peligro de extinción. Y está protegido en las dos comunidades autónomas donde se da. En Castilla-La Mancha, en la zona de Bogarra, el río Mundo Alto, más o menos, y luego en la zona de Benizar y Ondares.
luego también se ha encontrado una población en Honduras. Pero la primigenia es la de Benizar, entonces yo le tengo mucho cariño. Pero aparte de esas plantas, hay 10, 15, 20 plantas que en Murcia son prácticamente la única localidad que hay, son auténticas joyas que están allí metidas, los roquedos sobre todo. Y por desgracia, yo cuando conocí aquello estaba salvaje. Y esto no es una crítica, esto es, yo cuento la realidad. Cuando yo aquello lo conocí, pues prácticamente allí no iba nadie, lo conocían los lugareños, no había prácticamente un turismo de interior. Y aquello, pues claro, la gente, oye, pues cuando ya empezó a venir gente a Benizar, oye, vea, y la gente empezó a ir allí, aquello lo adecuaron, hicieron un camino, aunque había una entrada porque aquello era zona de pastores, ahí dormía el ganado y todo esto, y pusieron ahí unos olmos, los habéis visto, por cierto, unos olmos pumila que podían haber puesto otra cosa, porque es una especie alóctona. Yo no hubiera puesto olmos pumila, pero bueno, ahí están. Tampoco lo critico así. Además, mira cómo se ríe Julio, porque sabe lo que voy a decir. Todos esos árboles los plantamos en el colegio. Pues yo recuerdo que cada dos íbamos y plantábamos un árbol, le pusimos, pues claro, en ese momento, bueno, un árbol. Lo que os dieron, vosotros dijiste, pusieron, la idea era buena, poner olmos, pero claro, es una especie que luego se ha visto además que se puede comportar como invasora, ¿no? Es decir, que afortunadamente aún no lo es. Pero bueno, ahí están, que no, todas las cosas hay que verlas con perspectiva histórica. Sí, pero lo que quiero decir es que cuando yo aquello lo conocí no iba nadie y ahora cuando me gusta ir sobre todo entre semana, cuando hemos ido, yo allí hemos hecho, ten en cuenta que el Antirrinum subaético hemos hecho una tesina, una tesis doctoral para un grupo de Antirrinum de roquedos. Y yo aquello lo he visitado, luego cuando se propusieron la microreserva botánica, cuando se hizo el decreto, pues lo he visitado cientos de veces. Y yo lo he visto cada vez más deteriorado. Y en parte es por la mayor afluencia de visitas. Estos sitios, entonces surge siempre esa duda. ¿Los sitios de tanto valor deben ser visitados, no deben de ser visitados? Claro, alguien me dirá, hombre, ya estamos, ya nadie puede disfrutar. Por supuesto que pueden ser visitados. Lo que pasa... Oye, uno de los sitios más visitados que en el sureste ibérico son los Chorros del Río Mundo. Y es una de las zonas más valiosas botánicas, pero hay que tomar medidas para que la gente pues, no se vaya a hacer pipí aquí, ni se vaya para acá, y advertir que no cojan florecitas, porque claro, la gente, hay veces que entonces todo el mundo se quiere volver con un ramito de flores. Entonces, si todos cogiéramos un ramito de flores, podríamos extinguir alguna flor. La naturaleza, cuando vamos, hay que respetarla. Ese es lo que yo quería hacer, una llamada de atención. No obstante, me parece maravilloso que la gente sepa que uno de los grandes valores de Benizar es precisamente el Rincón de las Cuevas. Y hay que visitarlo, es visita obligada. Es una maravilla, es una joya. El circuito que hay entre la fuente de Benizar y es una ruta maravillosa, evidentemente. Pues creo que ha contestado a la siguiente pregunta. ¿He contestado o no, Julia? Sí, perfectamente. Y te iba a hacer una pregunta que también me la has contestado, que era la riqueza, ¿cuáles crees que son los factores que hacen que este rincón tenga tanta diversidad? Pero creo que con lo que acabas de contestar... Sí, todos los roquedos son refugios, porque tienen un microclima especial. Y entonces todos los roquedos están llenos en la península ibérica y sobre todo el sureste, todos los roquedos de naturaleza caliza y dolomítica son auténticas joyas botánicas en el sentido que está todo plagado de endemismos. Entonces, si yo os contara allí que está, mirad, el Sarcocarnos baetica, que está protegido a nivel nacional. Tenemos vulnerables en Murcia, mirad, está nada más y nada menos la Silene andrialifolia, que por cierto, las poblaciones han bajado bastante en los últimos años. Es una pena. Que es una joya que está aquí y luego ya la localidad más cercana está en la Sierra de Mágina, en Jaén. Luego ya te metes por Andalucía. Es decir, son auténticas joyas donde además a los que estudiamos la botánica nos sirven para modelizar cómo ha ido evolucionando la vegetación, lo que se llama paleobiogeografía, para ver cómo las plantas han ido emigrando dependiendo cómo los climas han ido cambiando. Son auténticas joyas. Tenemos allí, es que me cansaría, hay un montonazo de cosas, es impresionante lo que hay allí. La Linaria cabanillesi, que es una de esas plantas valencianas que chocan allí. Tenemos, luego ya un poco más arriba ya está la linaria que viene por la zona bética, es decir, se ven allí dos linarias y se tocan, es decir, una viene por arriba y la otra viene por abajo. La de arriba es la linaria cuartanense, me parece que es la antigua linaria anticaria.
podría decir más plantas, pero vamos, que... Sí, muchísimas plantas que están en ese lugar y poquitos sitios más de... Y poquitos sitios más de la región. Algunas es el único lugar, por ejemplo, la Linaria andrealifolia y prácticamente el Antinor subaqueum un poco más. Muy pocas localidades, o sea, de localidad única hay varias. Si hago memoria os las digo, pero hay varias, hay varias. Luego, ojo, yo ya sabéis que soy botánico, pero a nivel de fauna, algo aprendí en la carrera, ¿no? Tuve varias asignaturas, tuve una de 18 créditos de fauna y luego, pues, alguna asignatura relacionada. Hay, por ejemplo, es de los pocos sitios que quedan ya salamandras, lo que aquí en la zona le llamamos tiros. Y también una joya botánica es el sapo partero bético, que en el arroyuelo que hay está el sapo partero bético, que es una auténtica joya, una joya, he dicho botánica, no, zoológica. O sea que en fin. Aparte, aparte de la fauna, de la bifauna también, según me comentan, es muy interesante, pero no me voy a poner a opinar porque hay gente que sabe mucho de pájaros y de aves y no voy a opinar. Zapatero a tus zapatos. Muy bien. Pues la siguiente pregunta va un poco combinada. Voy a introducirla yo y luego la acaba Julia y ya yo creo que la puedes contestar englobada y porque más o menos se va a contestar a la vez. Es un poco relacionado con las fortalezas y las debilidades de la zona. Entonces, preguntarte cuáles serían los puntos fuertes a tener en cuenta y cuáles los puntos a mejorar, fuertes y mejorar de esta zona. Y vamos relacionado con la pregunta que hace Julia, así contestamos todo a la vez. Con todos los valores que has comentado de esta comarca, ¿crees que sería recomendable una campaña de información y divulgación sobre el valor de esta zona a la ciudadanía de pie? Porque yo creo que hay gente que vive aquí toda su vida y no conoce realmente lo que tenemos. Sin duda alguna. El problema, mira, yo que ya soy zorro viejo, cuando se empezaron a ver los primeros movimientos legales para proteger los espacios, los que ahora actualmente están protegidos, estamos hablando de los años 80, yo estaba recién acabada la carrera, en el noroeste, que ya se sabía, no se conocía prácticamente nada, pero se sabía a gran escala, sobre todo por la fauna. Ya sabéis que la botánica es el hermano menor en la conservación, como sabréis, ¿no? Si vosotras habéis ido de excursión con nosotros, sabéis que si o habéis ido a Sierra Espuña, por muchas plantas que le expliques, como aparezca una ruí, la gente te abandona. Tengo una anécdota una vez con agentes medioambientales que fuimos al Rincón de las Cuevas. El curso era de plantas. Apareció unos buitres leonados y me dejaron solo. Cuando estaba hablando del Antinor subaqueum, en aquello me sentó fatal. Y eran agentes medioambientales. En el sentido que, o sea, si un agente medioambiental te deja tirado en un curso de plantas, pues imagínate la gente de la calle, ¿no? Que no tienen ni por qué valorarlo, ¿no? Pero sobre todo, como somos animales, valoramos más los animales, ¿no? Las plantas las valoramos menos. Pero sí, lo estaba comentando, me estaba remontando a los años 80, cuando aquello se intentaron hacer los primeros pinitos de espacios protegidos. En el noroeste no se llegó a proteger nada, ¿sabéis por qué? Porque la ciudadanía se puso en contra. Se puso en contra porque no se le informó. Y no se le informó y hubo gente que se aprovechó de esa desinformación para manipular y sacar los típicos tópicos de siempre. Estos que lo van a proteger van a poner cadenas en los caminos y van a echar lobos y víboras. Esos son los tópicos cuando se va a hacer un parque nacional o un tal. Yo en toda aquella época era muy joven, yo estaba haciendo mi tesis doctoral y yo no participé en eso. Pero sí recuerdo que había gente molesta que cuando me veía cogiendo plantas, incluso alguno le llegó a comentar a mi padre, tu hijo está por ahí, va a tener problemas, porque esto tal, no sé cuánto. Si yo no estaba haciendo nada, si yo estaba haciendo mi tesis doctoral, yo no protegí nada, es decir, ni propuse nada, pero aunque lo hubiera hecho desde el punto de vista científico-técnico, no desde el punto de vista. Pero la primera cosa siempre que hay que hacer, y esos son siempre el primer fallo, acordaros cuando vimos la asignatura, cuando siempre decía los 10 primeros pasos. La primera especie que hay que proteger cuando un territorio se quiere conservar o se quiere resaltar sus valores naturales es a la especie humana. Si no conservamos la especie humana, mal negocio. Si la tenemos en contra, mal negocio. Es decir, la protección tiene que valer para que la calidad de vida del que vive allí sea mejor. Si la calidad de vida va a ser peor, porque no le vas a hacer una actividad tradicional, le vas a empezar a poner pegas
cuando esa actividad tradicional viene de cientos de años o de miles de años y aquello está conservado, pues no tiene mucha lógica, no sé si me explico. Y si luego, al final, vas a tener molestias, porque a lo mejor no puedes tener aquello masificado y a ti no te da ningún beneficio, te estás molestando. O sea, a ti, si tú quieres estar tranquilo y te estás molestando, por tu terreno está pasando gente que te está tropeando alguna cosa o simplemente hay masificación, pues no te está beneficiando. Entonces, esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Eso es lo primero. Las fortalezas es que aquello sigue siendo una zona muy bien conservada. El agua lo comentábamos en otra ocasión, lo hemos comentado. El agua es importantísimo, el tratamiento del agua. Saber que el agua, la cultura del agua ancestral nosotros tenemos auténtica devoción por el agua, porque desde que los homínidos, bueno, somos animales y el agua nos fascina, ¿no? Entonces, Benizar, por la orografía que tiene y por la climatología, tiene mucha agua. Y la atracción de Benizar, aparte del paisaje, es el agua, evidentemente. Entonces, una de las cosas que yo pienso que no se debería usar es hacer uso de lo que ahora llaman uso moderno del agua, cargarse los cursos de agua naturales. Es decir, por supuesto, claro, todas las casas tienen que tener ya no vivimos en las cavernas, tenemos que tener agua corriente y tenemos que tener desagües y tenemos que tener... Pero hay muchas cosas que no hace falta que lo pongamos todo por goteo, porque el ponerlo todo por goteo, que me parece que es una técnica desde el punto de vista agronómico, pues maravillosa y mucho más eficiente, pues a lo mejor nos estamos cargando otra serie de cosas. Por ejemplo, en Letour, la Asociación de Regantes o la Junta de Hacendados de allí, de Regantes de Letour, se están concienciando mucho en que Letour, la razón de ser de Letour es el agua, el sonido del agua. Ellos lo han tenido claro de siempre. Y tienen muchas amenazas, porque muchas amenazas aquí en todos sitios, porque en todos sitios hay gente desaprensiva que tiene dinero y quiere ganar mucho dinero a costa de lo que sea. Somos una especie de predadora, que yo no estoy en contra de que avancemos, pero a veces hay que ponerle coto a los depredadores. No sé si me explico, porque el dinero, nosotros no podemos ponernos a producir todas las hortalizas del mundo, por decir algo, o toda la carne de cerdo del mundo, porque si nos ponemos a producir toda la carne de cerdo del mundo, pues nosotros acabaremos siendo una pocilga, algunos acabarán enriquecidos y nosotros acabaremos hecho una pocilga con nuestros acuíferos. Es una manera, lo digo así en sentido amplio, por decir algo. Sí, correcto. Muy bien. Concienciación, claro, pero yo pienso que la gente de Benizar si empieza ya a tener, Benizar tiene su pedigrí, ojo, Benizar es muy conocido en el contexto del sureste ibérico. Entonces, en Murcia es muy conocido porque, bueno, Murcia es una región pequeña y se conoce todo. El noroeste tiene fama de naturaleza y Benizar, dentro de lo que cabe, es conocido. Pero está cerca de Alicante, que también son gente muy viajera. El hecho de que también la gente de la población de allí haya emigrado es también un valor añadido, porque la gente luego retorna con gente, o sea, retorna que vean su pueblo, su zona, con gente de fuera que lo valora, y eso es muy importante. Sí, yo no quiero ser chauvinista, pero yo a mi pueblo siempre llevo a los que puedo, pero es que llevo mucha más gente a Benizar, aunque no lo creáis. Este año ya me han llamado hoy, que a toda costa veremos a ver con el tema de la pandemia, ya se ha institucionalizado de la Universidad de Salamanca, que no es una universidad cualquiera, vienen un máster y un grado también vienen de redes de ciencias ambientales. Vienen todos los años, tenemos el cuartel general en Riópar, pero un día siempre se va a Benizar, siempre al Rincón de las Cuevas, y se come por allí, y se toma su café allí, y se pasean por ahí. Un día siempre se va. Y un poco unido, relacionado con lo que estamos hablando, ¿resaltarías algo de lo que se ha hecho bien? Porque aunque se han hecho pocas cosas, es verdad que en el pueblo la mayoría estamos muy concienciados con el entorno y solemos cuidarlo, la mayoría. Algo que tú destaques que digas, mira, pues en Benizar una de las cosas que me ha llamado la atención es esto, que se ha hecho muy bien esto. No sé si tienes así algo. Sí, yo, precisamente, el otro día cuando estuve,
yo, bueno, en mi época de la tesis me metía por todos los vericuetos, pero luego vas al pueblo, pues normalmente he ido a comer, no nos engañemos. Bueno, pues sí he ido al Rincón de las Cuevas, pero no lo que es el casco urbano, por ejemplo. Y me di cuenta que cuando vas por la carretera, cuando vas hacia Otos, cuando ya pasas el Arroyuelo, te metes en ese barrio, que es un barrio moro, pero moro, es mudéjar totalmente, con esas callejuelas estrechas. Y aparte una señora allí que nos abordó, que tiene unas casas rurales que nos pareció muy simpática. No me acuerdo del nombre, cómo se llamaba, pero el apellido era muy curioso. Bueno, la Maruja. No me acuerdo ahora mismo. Bueno, si me acuerdo lo digo. Y me quedé maravillado lo bien cuidado que está. Se ha hecho allí un paseo para arriba, que hay una pequeña fuentecilla, hay unos bancos para sentarse, las higueras que hay se han respetado, se les ha curado la... O sea, veo, y se ha hecho con gusto, es decir, veo que hay cierto interés por conservar aquello. Veo que hay cierto interés por conservar aquello. El Rincón de las Cuevas no me ha parecido tan afortunado como se ha hecho, pero también ha habido interés en hacerlo. En lo que es el circuito me parece muy interesante. Donde está la Fuente de Benizar me parece muy interesante. La Fuente de Benizar es mejorable, la adecuación, pero está muy bien conservada. Se mantiene la acequia, se mantiene allí como cae el agua. Pues me parece todo que está... Yo lo veo que dentro de lo que cabe, lo veo en el contexto, lo veo mejor que otros sitios que no voy a nombrar. Muy bien, muchas gracias. Pues, Juli, ¿tienes alguna pregunta? Creo yo. Sí, pero creo, igual que te he comentado antes, que la explica muy bien, el tema de la especie que dataste es el conocido como dragoncillo de roca, ¿verdad? Sí. O Antirrhinum subaeticum. ¿Qué nos podrías decir de esta especie? Creo que antes has explicado muy bien que es un endemismo y tal, pero ¿podrías decirnos algo específico de esta especie? Pues lo que os he comentado antes, es una planta que, por cierto, tiene un potencial como ornamental tremendo. Si la veis cuando está en plena floración, que suele ser final de abril o mayo, dependiendo de los años, porque depende también cómo le cae la escorrentía en los roquedos, pues es una planta, los dragoncillos de roca, el género Antirrhinum, precisamente el Antirrhinum majus, se cultiva muchísimo como ornamental, ¿no? Y esta es del mismo género. Es una planta, además, tiene un potencial ornamental tremendo como especie de rocalla, que es una maravilla. Pero ya os digo, es que es una especie considerada a nivel mundial, porque es la única población, en peligro de extinción. O sea, no estoy hablando, es una planta totalmente amenazada, porque tiene muy pocos efectivos. Tiene poquísimos efectivos. Fijaros, voy a hacer una anécdota triste al respecto. Cuando yo lo describí, claro, eso se describe, sabéis que una planta cuando pasa a tener nombre, de acuerdo con la ciencia botánica, ¿no? Eso hay un código de nomenclatura botánica, se tiene que publicar en una revista o un libro reconocido a nivel de botánica y tal, y se pone el tipus y todo esto. Bueno, pues cuando yo lo describí, claro, creó cierta expectativa entre los botánicos. Pues desaparecieron muchas plantas cuando esa planta se dio a conocer. ¿Por qué razón? Porque fue mucha gente desaprensiva a recolectarlo. No estoy hablando del dominguero que no tiene ni idea y que se tiene que bajar sí o sí con un ramo de flores, sino de botánicos, es decir, botánicos desaprensivos, que evidentemente hay de todo, ¿no? En todas las profesiones, ¿no? Pues fíjate qué cosa más curiosa, cuando se describió, yo le hice un flaco favor a la especie. En ese sentido. Cuando nadie la conocía, que es una especie nueva para la ciencia, estaba mucho mejor. Se ha tirado cientos de miles de años, posiblemente más. Suelen ser del final del terciario, principios del cuaternario, bueno, por ahí. Son plantas que pueden tener, no lo sé ahora mismo la datación que puede tener. Eso hay métodos para saber la edad que pueden tener como especie y los cientos de miles de años que tenga, pues mientras que nadie la ha conocido, ha estado ahí tan tranquila. A veces es contraproducente, ¿no? Pero bueno, yo creo que las cosas también hay que darlas a conocer. Por ejemplo, si habéis ido alguna vez a Cazorla o algunos parques naturales o algunos parques nacionales así con cierta entidad, ellos tienden a hacer lo que se llama, y eso en ciencias ambientales y en educación ambiental y todo esto también se hace mucho, ¿no? Las especies estrella, ¿no? Es decir, quizás en Benizar, en todos los bares tendría que haber
una foto de las plantas emblemáticas de Benizar, que la gente cuando esté comiendo vea las fotos de las plantas emblemáticas, un póster, no sé si me explico. Claro, el que quiera ponerlo en su bar, el que no quiera ponerlo no lo ponga, pero ahí, y que cuando uno vaya a información al ayuntamiento, bueno, perdón, al ayuntamiento no ha sido una maldad, pero bueno, o vaya a lo que tengáis allí oficial, tendréis alguna sede de algo, como pedanía o lo que sea, pues dar folletos informativos, la gente cuando vaya, en los alojamientos rurales, que se dé información también botánica y de todos los valores naturales. Porque afortunadamente la gente que va a los alojamientos rurales, antes era un turismo más de paella, que yo llamo, de paella y radio a todo gas. Pero ahora ya cada vez más el turismo es un turismo más de calidad. Y ojo, yo no tengo nada en contra de los que van a comerse la paella, ojo, también. Además, a mí me encanta la paella. Pero digo, más de calidad en el buen sentido de la palabra, de que van demandando la otoñada, van demandando la caída de la hoja en otoño, los colores del otoño, van demandando las especies raras, por supuesto van demandando el paisaje, por supuesto la fauna, van demandando de manera, y además todo eso va interconectado, van demandando la historia, la etnografía. Os he dicho, yo me quedé maravillado, mirad si yo estoy harto ya de ver pueblos y pueblos y pueblos, me quedé maravillado con ese barrio, que os he dicho, totalmente esas callejuelas cerradas, que me recordaban un poco a Letour, ese barrio tipo Mudéjar, ¿no? Pues si eso es una auténtica maravilla. Luego se tiene que relacionar con todo, la misma geología, el que vayas y digas, mira, esto es un roquedo del Cretácico. Como sabéis, en octubre salió una noticia de que alguien de vuestro pueblo había encontrado un fósil en una huerta de un dinosaurio, ¿lo sabéis o no? Sí. Un fémur de un... Bueno, no sabían la especie que era, un tipo... un saurópodo de estos tipos, no sé, especulaban si un titanosaurio o algo de estos de que comía hierba, no de los malos, sino de los buenos. Y entonces, bueno, pues porque a Benizar, ahí precisamente, tanto en Benizar como en Socobos, precisamente por esa riqueza geológica, hay una facies que se llama la facies Utrillas, que eso está dentro del Albiense en el Cretácico, sí. En el Cretácico, sí, hace 100, 110 millones de años. Y o sea, para que me entendáis, hubo una época allí que éramos límite del mar y entonces por eso en algunos sitios aún se ven arena tropical, y otras veces se ve arcilla, porque son la Utrillas es así, y a veces se ven hasta guijarros de cuarcitas que venían de los ríos de la meseta, de antes de arriba, de las sierras silíceas. Entonces se ven cantos rodados de cuarcitas, ¿no? Bueno, pues en esa época fue una época muy interesante allí, porque como era una zona entre mar y tierra, pues y eran desembocaduras de ríos muchas veces, pues allí se depositaban muchos sedimentos y entonces por eso hay una riqueza. A veces hay cosas que no eran de allí, pero que vinieron por la avenida. Por eso no se extrañe que allí incluso también hay troncos fosilizados yo creo que son yo lo he visto tanto en vuestra zona como en Socorro, son de las mismas facies. Son en piedras de hierro, son ya con bastante hierro. Son arenas de hierro con bastante rojas que luego se quedaban fosilizadas, que eran de parientes muy próximos a las actuales araucarias. Las araucarias son unas coníferas que ahora están no solamente en el hemisferio sur, en Chile, en Argentina y luego, bueno, todo el hemisferio sur. Y eso estaba aquí hace 100 millones de años. Y eso también es riqueza. Yo cuando voy a comer al Manta, no quiero hacer propaganda de nadie, pero yo tengo mucha amistad con el Manta, pero también me parece un restaurante magnífico el Tauchén. Es decir, y yo pues, si me preguntáis de bares, entiendo de todo. Y por supuesto no estoy en Mazuza, ¿no? Pues tiene una colección de fósiles, que aunque no sean muchos de allí, pero es que el Paco, como se llama, Paco Mellinas, tiene una colección de fósiles que hay unos pedazos de bichos, aunque él los compre en el mercado y muchos vienen de Marruecos y tal, pero tiene una colección de fósiles que es digna de ver. Yo cuando voy con gente que sé que eso lo valora y está él, le digo, oye, me enseña la colección de fósiles y la gente se queda maravillada. Eso es un valor añadido que no tiene precio. ¿Cómo? Que mi padre también tiene muchos fósiles. Pues nada, ya sabéis, a ponerlo en una colección pública, entre comillas, y que la gente lo valore. Ya sabéis que ahora con la protección del patrimonio y las leyes cada vez son más restrictivas y ahora ya por recoger fósiles y todo eso en la naturaleza, pues en realidad está ahí como en un vacío legal. En los temas arqueológicos está más claro
porque los temas arqueológicos, si coges y vas por ahí con un buscador de metales de estos, con un detector de metal y vas cogiendo piezas, estás expoliando y eres un expoliador. En el tema de fósiles, que son muy abundantes, y vas por tu bancal y te encuentras una caracola, no sé yo hasta qué punto uno es un expoliador. No sé si me explico, es una cosa mucho más abundante y hay mucho más registro. Pero bueno, es una cosa que cada vez está más regulada y hay que... Pero bueno, creo que es un potencial también el tema paleontológico. Oye, el fémur está depositado en el Museo Arqueológico de Murcia. Bueno, ¿Por qué no vosotros? No sé si me explico, si tuvierais un buen local. Y os Pues montáis sí, allí Yo conozco, por ejemplo... ¿Cómo? Sería otra zona de visita, sería otro atractivo para el pueblo. Hasta con cualquier cosa se le puede sacar punta. Si vais a Teruel, está lo de Dinópolis, y en cada pueblo, con alguna historia, se han montado su historia. Se han montado su historia a gran escala, por supuesto, se han montado su Jurassic Park, entre comillas. Oye, y eso atrae muchísimo turismo. Yo he estado con mis críos allí. Yo he estado en la provincia también de Soria, también con el tema de los dinosaurios, las que son las huellas de los dinosaurios, que bueno, aquellas zonas sí son. Y oye, que es un turismo, porque y luego te ponen unas maquetas con tal, y aunque sea todo magnificado y tal, pero oye, para eso está. Hay muchos más potenciales, lo que os he dicho de esto. Bueno, a nivel anecdótico, tenéis un nombre de un fósil que lleva el nombre de Benizar. Se llama Cycloporella benizarensis, porque se descubrió en Benizar, y eso nadie lo sabe. Yo, claro, yo en mi época, como tenía que estudiar mucho, para cuando hice mi tesis a nivel geológico y tal, pues en una referencia de precisamente de Jerez Mir venía, no sé si era del Cretácico, referencia a Cycloporella benizarensis. Para que me entendáis, no sé si me va a entender alguien o no. Cycloporella es un género, yo no entiendo porque yo tampoco soy experto en eso, es un briozoo. Un briozoo son colonias de una cosa así parecida como si fuesen crustáceos, por supuesto marinos. Y oye, que lleve un bicho de estos de hace 100 millones de años que se llama Cycloporella benizarensis, eso para mí sería un orgullo. Sí. E intentar tenerla, intentar decir, oye, vamos a ver qué tener nuestra Cycloporella benizarensis, aunque no sea un hueso de dinosaurio, ¿no? Yo creo que sería un orgullo. Sí, pero en fin, hay muchas cosas que se pueden rascar por muchos sitios. Lo que he dicho antes a nivel etnográfico, tenéis, fijaros, voy a comentar una anécdota, en este caso voy a hacer de Socobeño. Sabéis que en la Sierra de la Muela, en el Cortijo de la Muela, hay un pozo de la nieve, ¿no? ¿Lo sabéis? Sí. Pues hay un pozo de la nieve de cuando se extraía nieve, cuando no había frigoríficos ni nada de esto, ¿no? ¿Sabéis cómo se llama el pozo? No lleva ninguna intencionalidad, ¿eh? Se llama el Pozo de Socobos. Y os voy a contar la anécdota. Hace unos años, un amigo de mi hermano mayor es arqueólogo, pues le dijo, oye, que trabajaban en Cartagena, han salido unos documentos y tal de cuando venían de Cartagena a coger la nieve al Pozo de Socobos. Y tal. Y hay un artículo del Instituto de Estudios Albacetense sobre los pozos de la nieve en la provincia de Albacete y citan el Pozo de Socobos. Y no lo encontraron. ¿Cómo lo vais a encontrar si no está en Socobos? Está en la Sierra de la Muela. Lo que pasa es que por razones, vamos a dejarlo, pero por H o por B se llamaba el Pozo de Socobos. Evidentemente. Posiblemente a lo mejor en su momento era propiedad de Socobos, esto eran concesiones, se tendía a que los que tenían la concesión de la explotación, pues si vais a Sierra Puya están los pozos de Murcia, los pozos de Cartagena, los pozos de tal, pues este era el Pozo de Socobos. Yo lo llevo a ver, claro. No es muy grande, pero oye, eso no se está dando mucha idea tiene un valor extraordinario. En otros sitios se explota mucho, en la zona de Levante, en el norte de Alicante, en Sierra Puña. Es una cosa que tiene un valor. Hacer una excursión a ver el Pozo de la Nieve, ¿por qué no? Claro. Es que eso, es que no estamos explotando lo que realmente tenemos, explotando de una manera sostenible. Claro. Por ahí en muchos sitios, yo viajo mucho con la familia, nos gusta viajar todos los años por toda España. Hay muchos pueblos que le sacan punta a cualquier cosa, a los centros de interpretación y le sacan punta a todos los valores que tienen. No hace falta que sea un parque nacional ni un parque natural. Un pueblo para resaltar sus valores a todos los niveles. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Me estoy rodeando como... Cuando queréis cortamos. Sí, esta es sobre vegetación. Sí. En los años 60, 70, el concepto que había de medio ambiente no es el concepto que hay ahora mismo.
en ese momento más estaba relacionado a que si no había árboles no tenía valor, ¿no? Entonces, en ese momento, en muchas zonas de España, se empezó a reforestar con pino. No sé cómo afectaron esas repoblaciones a nuestra zona, tanto positiva como negativamente, la verdad, positiva y negativa. Y luego, además, comentar que en nuestra zona tenemos alepensis, tenemos pinastel, si no me equivoco, tenemos pinus nigra, que es en las zonas altas. Entonces, un poco englobar estos dos temas en la misma pregunta. Lo primero que has dicho, efectivamente, el antiguo Icona, en los años 50, 60, o había una cultura de aquella manera. El medio ambiente prácticamente no estaba desarrollado. Las primeras nociones que se tienen de medio ambiente, que de alguna manera se despierta una conciencia más o menos conservadora, se lo debemos a Félix Rodríguez de la Fuente con su programa El hombre y la tierra. Y además era en aquel contexto, ¿no? Había muchos topicazos y también, por supuesto, era gracias a la fauna, que era lo que más nos llamaba la atención. El Icona en aquella época pues eran ingenieros y eran ingenieros de aquella época, porque ahora las ingenierías también han evolucionado mucho, evidentemente, ¿no? También al lado más. Entonces, los bosques eran o productores o conservadores, o protectores, que se llama, pero la protección era para cosas también útiles, es decir, no era por conservar la biodiversidad, no estaba eso tan sensibilizado, ¿no? Claro, el otro día precisamente puse un artículo que había escrito hace 4 años sobre el Día Mundial, que fue el otro día, el día 21, sobre el Día Internacional de los Bosques. Un poco poniendo patas arriba el mito de la ardilla que iba de árbol en árbol. Por el sureste no iba de árbol en árbol, por el sureste iba por el campus espartárico. Y como mucho, en nuestras zonas ya montañosas sí que había más bosques. Me explico muy rápidamente. Afortunadamente, nosotros, en nuestra zona, por ser la mayoría zonas privadas, el Icona no intervino, con lo cual todos nuestros pinares son naturales. Entre comillas lo de naturales. Ahora comento lo entre comillas. Ojo, si nos vamos ya a la zona del Cenajo, a la presa del Cenajo y tal, que también pilla término Moratalla y tal, ahí ya hay repoblaciones, si nos vamos a otras zonas, pero en general, nuestra zona, y incluyo también a Socorro, como era todo privado, no tenía bosques. Allí no intervenía, ni eran bosques comunales ni nada de esto, no intervino. Con lo cual, nuestros pinares, en primer lugar, son naturales, en su mayoría, pero son la mayoría procedentes o favorecidos por la actividad humana. ¿La actividad humana cuál fue? Pues mirad, hubo una época importantísima, desde el 1700 y pico al 1833, me parece. La provincia marítima de Segura, en la parte de Albacete, y directamente vuestra zona, bueno, era de tránsito, tampoco era zona que tampoco estaban muy claros los límites, eso pues se podría hablar mucho, dependía directamente del almirantazgo. Era una época en la que la actividad española, del Imperio Español, era frenética, construyendo barcos que eran barcos de madera. Entonces se cortaron muchos árboles para la construcción civil y militar, y naval sobre todo, ¿no? Y se llevaban a los astilleros de Cartagena, sobre todo los de nuestra zona. Eso hizo que el pinar avanzara mucho de manera secundaria, pero no como estuviera plantado. Prácticamente no se hicieron. En otras zonas de la Sierra de Segura sí, pero aquí no tanto. Entonces, nuestros pinares son naturales, para que me entendáis, provenientes de la actividad humana. Ni siquiera he dicho degradación de la actividad humana. Y luego hubo también tener en cuenta que antes no había butano, ni había nada de esto. Había carbón. Las ciudades se abastecían de leña y de carbón. Todas las hogueras y todo era con carbón o con leña. Y el carboneo hasta la posguerra civil del siglo XX, bueno, la época de la posguerra civil fue fatal, porque había mucha escasez de combustible y se carboneó muchísimo. Ahí sí que hubo bastante deterioro. Ahí hubo unos 10 años bastante deterioro. Se cortaba cualquier cosa. Por ejemplo, muchas carrascas o encinas, como la queramos llamar, cayeron, centenarias, cayeron porque evidentemente había que comer. No lo estoy criticando. Todas estas cosas hay que verlas siempre con perspectiva histórica. ¿Entendido? Sí. Ahora me parecería una barbaridad, antes no. Por eso cuando pasáis por esta zona, aquel barrio de allí se llama el Carrascal. Se llama el Carrascal porque era un gran carrascal que prácticamente, por desgracia, pues ha ido a menos y por falta de sensibilización, pues cada año ha ido cayendo alguna, de algún listo o de algún desaprensivo, por la naturaleza que se las ha ido cargando, ¿no? Entonces, carboneo,
y en una primera etapa, lo que os he dicho, mucha madera para barcos. Y también para la construcción civil. Las casas se hacían con madera, con tal, y había que calentarse. Nuestros pinos son todos naturales. Has dicho 3 especies, pero yo voy a nombrar una última. El pino piñonero también es natural en la zona. Aunque si os vais por el arroyo de Benizar, inmediatamente cuando vais en dirección a Socobos veréis que ya empieza a haber pinos piñoneros y esos son naturales, siempre se meten en suelos arenosos. Entonces, tenemos nada más y nada menos que 4 especies de pinos. Con el incendio del 94, hay encima de la Muela, había una zona que se llamaba el Pinar Blanco, que se han extinguido prácticamente, porque los pinares de montaña, los pinos de montaña no soportan los incendios. Los demás mediterráneos, sí. Y si os habéis dado cuenta y habéis observado, en la zona que sube desde por la Fuente de Benizar hacia la zona del Sabinar y todo esto, que allí fue donde se hizo el cortafuegos y ahora avanzó más el fuego, pues se ha sustituido son zonas de tránsito de pino carrasco y pino pinaster, el pino rodeno o el pino negral. Si os habéis dado cuenta, ya lo que ha nacido es pino, sobre todo ha nacido, sobre todo en cotas bajas, el pino carrasco. Quiere decir que el incendio le ha afectado negativamente en cuanto ha habido una sustitución del pino más rústico al pino más exigente. El pinus pinaster es muy exigente en humedad en nuestra zona, porque es un pino es un calcífugo y nosotros nuestras montañas son calizas. Y dices, ¿cómo tenemos un pino calcífugo en montañas calizas? Porque llueve mucho y el suelo hay una lixiviación del calcio activo. Y entonces, los mejores pinares que había en Murcia de pinaster estaban en la Umbría de la Muela. Es una auténtica pena. De hecho, el mejor pino pinaster de Murcia es el pino de la Tendía, que está allí en la Sierra de la Muela, que por cierto está clorótico. Hago un llamamiento para ver si alguien intentamos salvarlo. Es una joya centenaria, una joya centenaria. Digno de ver también y digno de ver y, vamos, el tema de los árboles monumentales es muy interesante. Sí, totalmente. La siguiente pregunta va relacionada con el incendio del 94. Un poco, pues si nos podrías un poco hablar desde tu punto de vista, también si crees, bueno, que lo hemos vivido, porque yo realmente lo viví, creo que Julia también es más joven, pero los pelos de punta. Cada vez que recuerdo ese incendio, los pelos de punta. O sea, creo que fue algo que marcó un antes y después a toda la gente de la zona. Entonces, ¿crees que alguna vez podremos recuperar lo que teníamos? O sea, ¿cuántos años tienen que pasar? Y si alguna vez se puede recuperar todo lo que se perdió ahí. Y luego, en ese sentido también, si crees que lo poco que se ha hecho, porque se ha hecho muy poco, para la recuperación de la zona, si se ha hecho algo, si se ha hecho bien, si se ha hecho mal, si se podría hacer mejor, algo que esté en nuestras manos para poder recuperar. Sí, bueno, el incendio del 94 a mí me pilla, muy joven aún, con la tesis recién acabada. Yo ya era profesor de la universidad, pero aún con mucho brío, ¿no? A mí me afectó muchísimo. De hecho, yo me tiré muchos años que me daba mucha pena pasar, para ir a Socorro, me daba mucha pena pasar por toda la zona de las Mulas. Para mí era un auténtico suplicio. Y de hecho, yo creo que no lo he superado, sinceramente. Nuevamente ya los pinos se van haciendo grandes y por lo menos a nivel paisajístico ya no es ese aspecto que tenía los primeros años de desolación, ¿no? El incendio de Moratalla es un incendio, una vez más, un incendio provocado por una negligencia. Un incendio provocado por una negligencia y que llevaba desencadenado otra serie de negligencias. A lo mejor no es ahora el momento de decirlo, pero yo lo conozco el tema bastante bien, lleva otra serie de negligencias alrededor. Y además llevaba un problema de fondo, y es que hasta entonces los montes que no eran públicos, no eran bueno, ya no era el ICONA, ya estaba todo era transición hacia las comunidades autónomas y todo, pero a los servicios de monte de las comunidades autónomas, pero que hasta entonces los montes que no eran públicos, entre comillas, de utilidad pública, estaban como abandonados. Lo único que eran para fiscalizar, darte permiso de pino, para cortar pino y poca cosa más. No sé si me explico. Es decir, había un desconocimiento total, cuando se intentó atajar el incendio, había un desconocimiento total por parte de las autoridades competentes de la zona. Es decir, desconocían totalmente la zona, porque como eran todos montes privados, pues lo desconocían, estaba todo inaccesible, estaba todo fatal. O sea, fue todo un cúmulo
de malos. Sí. Luego, bueno, ocurre el incendio. Sabéis cuando os he dado clase que estamos en el clima mediterráneo, tampoco pasa nada. Los incendios son naturales en el clima mediterráneo y las plantas, muchas de ellas, están adaptadas a los incendios periódicos, ¿no? Pero para empezar, no fue natural. El bosque tampoco era natural, pero era un bosque secundario, como he dicho, maltratado. Es decir, nos pilló también una época muy mala en la cual ya la madera no valía y los montes ya no se limpiaban, ya no se utilizaban las leñas y entonces había mucha biomasa allí, con lo cual eso también nos debe de hacer pensar que los bosques, este tipo de bosques, o se gestionan o mal lo llevamos, porque son carne de cañón antes o después. Si no es por un rayo, será por una negligencia o por alguien un loco, me da igual, ¿no? Pero al final es un incendio. Para gestionar luego el incendio han venido fondos, vinieron fondos europeos. Y recuerdo hace unos años que se hicieron la foto en las Murtas, allí con la maquinaria que habían limpiado el monte. ¿Habéis pasado por la monte? ¿Habéis visto el grado de artificialización que hay en las laderas? Con los pinos que parece que están en línea. Es decir, las máquinas iban limpiando e iban destruyendo la vegetación que había abajo, en una zona LIC y cepa. Yo alucino en colores. No doy crédito. Y encima no doy crédito que encima salgan en el periódico. No doy crédito, sinceramente. Había sido el momento de hacerlo todo, hombre, algunas cosas mecanizadas, pero para eso es donde no hay que rentabilizar la mano de obra. O sea, precisamente ese era el momento idóneo para hacerlo todo a mano, aunque costara muchísimo, porque lo que tiene que primar es la conservación y la recuperación del territorio, que hubiera costado mucho más dinero. Si lo hacemos con maquinaria, las empresas de siempre, etcétera, no voy a seguir. Pues mal vamos. Se ha hecho en unas zonas bien y en otras mal. ¿Nos recuperaremos? Con perspectiva histórica ya no será lo mismo. Ya os he dicho, en unas zonas de Pinaster ya están saliendo alepensis. En las zonas que había nigra ya no van a salir. Es decir, en la zona donde se quemaron algunos arces ya no van a rebrotar los que no han rebrotado. En la zona de la Umbría de la Muela, que era un pastizal que tenía mucha biodiversidad, ha provocado que estén saliendo más pinos, con lo cual eso habría, si queremos tener biodiversidad, allí habría que quitar pinos. Es decir, la gestión es muy compleja, no es todo ni blanco ni negro, depende de la zona y el objetivo que tengamos. Hay zonas que se pueden, no sé si me estoy explicando, y entonces pues, depende de los casos. ¿Se ha hecho bien? Pues yo qué sé, en unos sitios desde luego ya lo he dicho que no, en otros lo desconozco, pero en otros yo creo que sí. Y en otros no se ha hecho nada, por desgracia. Cuando paséis por la carretera veis que hay sitios donde hay en 1 metro cuadrado 20 pinos. Difícilmente esos pinos podrán llegar a buen puerto. Si queremos tener pinos, bueno, o que es un pinar que se ha regenerado de manera natural, pues en un 10 metros cuadrados, pues a lo mejor habrá que dejar 3. Bueno, lo que digan los ingenieros, hay que lo hagan los ingenieros. Pero si es que es para que tengamos un bosque arbóreo de pinos, si lo que queremos es otra historia, pues habrá que ver lo que hay en el sotobosque. Si es una zona donde hay especies realmente interesantes, que no se toque tanto, bueno, eso depende de los casos. Pero vamos, yo lo hubiera hecho mucho más manual. Muy bien, y entonces, referido a esto, bueno, hemos comentado algo a lo largo del ratico que llevamos hablando, que sabes que en estas zonas no siempre, lo que hablábamos de la población, no siempre las figuras de protección son bien recibidas. Entonces, ¿cómo transmitirías, ¿no?, para que ese miedo a estas figuras de protección o dejen de verse como algo limitante y empiezan a verse como realmente la función y el objetivo que tienen como algo positivo y no como algo que va en contra del crecimiento? No sé si tendrías algún mensaje. Sí, como así. Es difícil, Es difícil porque fijaos que lo que voy a decir es aparentemente es una contradicción. Voy a hacer este razonamiento muy sencillo. Si una zona no ha estado protegida y está bien conservada, ¿por qué hay que protegerla? Fijaos lo que estoy diciendo. Esa es la primera cláusula. Pero bien, si lo que queremos es conservarla para garantizar que eso siga protegido, pues entonces a la gente lo que hay que tener en cuenta es que el primero que hay que proteger a la gente que hay allí. Eso es lo primero que he dicho desde el principio. Y además hay que informarla. Si no se informa,
si los burócratas del despacho deciden y luego vas y ejecutas, ya sabes que vas a tener enfrentamiento fijo. Por desconocimiento y porque además va a haber gente que se va a dedicar a manipular a esa gente para que se enfrente. Que eso también existe, ¿no? Muchas veces son gente desaprensiva también, ¿no? Que tienen otra serie de intereses. No sé si me explico. Por ejemplo, mirad, hay ventajas. Todo lo que forme parte de la red Natura 2000, todo lo que es los antiguos, todo lo que es los LIC que luego han pasado a CEC, las cepas y todo esto, pues yo creo, por ejemplo, tienen prioridad a la hora de ayudas. Incluso tú puedes tener una zona protegida dentro de un CEC y tú puedes seguir cultivando. Ahora, lo que no puedes hacer allí es lo que te dé la gana, que era lo que estabas haciendo, lo que antes se podía hacer de manera impune. Eso es como justificar que antes no se pedían permisos para hacer las viviendas y que entonces en el momento que te dicen que esa zona es urbanizable, no urbanizable, ya te quejes porque es no urbanizable, no puedes hacer lo que quieras. Hombre, pues en algún momento tiene que haber un límite. Otra cosa es que sea justa o no la ley, ¿no? Pero yo, con perspectiva histórica, pienso que se está viendo que las zonas, por ejemplo, a nivel europeo, protegidas a nivel europeo, sí garantizan de que haya un nivel de ayuda mucho, o sea, que puedas sostener que haya una actividad sostenible que si no está dentro de zona protegida a nivel europeo, ¿no? A nivel ya de lo que son protecciones a nivel ya de tipo regional, ahí ya ni entro ni salgo, pero a nivel europeo yo te lo puedo decir, incluso nosotros tenemos, a nivel de mi familia, nosotros tenemos terrenos en zona LIC, en zona CEC y CEPA también, por cierto. Y son prioritarias, por ejemplo, para el tema que te den subvenciones de cultivos ecológicos y otra serie de cosas. O sea, tienes prioridad. El hecho de estar en zona LIC o en zona CEC, o zona CEPA, es prioritario. Evidentemente. Y eso no quiere decir que allí no puedes, si tienes un coto de caza, no puedas seguir cazando. Y no quiere decir que si tienes un cultivo de almendros o un viñedo o un cultivo de aromáticas no puedas seguir tenerlo, no puedas tenerlo. Eso sí, te va a limitar a hacer otras cosas que a lo mejor es que no se deben de hacer, por mucho que tú te empeñes y tú digas que eso es tuyo. Claro. No sé si... Lo que pasa es que esto es muy difícil explicarlo porque hay gente que tiene experiencias para todo, ¿no? Y entonces, yo a lo mejor aquí lo dejo de una manera muy simplista y hay gente que realmente sí se puede sentir perjudicada y tampoco quiero yo herir sensibilidades. También puede ser gente que se haya sentido perjudicada y también lo entendería. Sí. Pero yo creo que son más, yo creo que el hecho de estar en Europa es una garantía de que las cosas se hagan mejor que cuando se hace a nivel nacional y regional. Eso no cabe la menor duda. Por muchos defectos que tiene Europa. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, sabes que en nuestra zona hay mucha cultura de recolección de setas. Bueno, sobre todo en la zona, es más en Níscalo. Bueno, allí es un Níscalo, ¿vale? Aquí son Níscalo. ¿Verdad, Diego? Mira, perdona, te corto porque ya que has dicho el níscalo, fíjate, la cultura de las setas, o sea, la cultura de la recolección de las setas se ha potenciado en muchos sitios muy emblemáticos donde hay más setas que aquí, que son más lluviosos, ¿no? Por ejemplo, todas las sierras de Teruel, la serranía de todas las sierras de Teruel, en Cuenca, en Soria, y allí, por ejemplo, está regulado. Hay en municipios, allí también hay muchos bosques comunales, ¿no? Hay zonas que son del propio ayuntamiento o son públicos y tal, y allí es tanta la afluencia que hay que, por ejemplo, para si vas de turista, entre comillas, que te limitan la cantidad de lo que debes de recoger y pagas una cantidad simbólica casi, pero más que nada porque esté regulado. Y también para evitar el expolio por parte de gente desaprensiva, porque nosotros cuando vamos a comprar guíscanos en el mercado, que hacen los domingos en Benizar, por decir algo, esos guíscanos vienen de un sitio que los han recolectado y si le hacemos la trazabilidad, muchos han venido de que los han estado recolectando rumanos sin ningún tipo de control, ya con temas laborales no voy a entrar ni voy a salir, pero que además lo han estado ahí recolectando y sin ningún tipo de control de nada. Aquello lo han hecho todo bicarbonato, han hecho allí campamentos, lo han dejado todo, han tirado ahí toda la basura. Y cuando digo rumanos, me da igual, españoles, ¿no? Pero bueno, lo digo porque es la cruda realidad, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas pienso que se deben de regular hasta cierto punto. En nuestro caso, que tampoco tenemos todos los años, por desgracia, depende cómo van las lluvias, los guíscanos. Pues en nuestro caso, pues
yo pienso que si las cosas se hacen bien hechas, pues es una actividad tradicional, no hay que meterse tanto. Pero es que se me ha ido el hilo. En Molinicos, que sabéis que tiene buena parte del Calar del Mundo, han hecho un centro de interpretación que se llama la Casa del Níscalo. Joder, pero si le llaman, si aquí en la Sierra de Segura le llamamos guíscano. No sabemos muy bien si guíscano o guíscano, pero si le llamamos guíscano. ¿Qué es guíscano? Bueno, pues le llamamos guíscano porque le llamáis níscalo. Si níscalo se lo llaman en otro sitio. ¿Verdad? Valoremos nuestra lengua, o nuestra habla, mejor dicho, ¿no? Yo siempre hablo de guíscano, pero voy a hablar... No, todos esos complejos nos los tenemos que quitar. Sí, es verdad. Nuestra habla es tan digna como la de otros lugares. Correcto. Verdad. Pues yo he un poco referido a eso, porque, bueno, a mí me ha pasado que yo he salido a buscar, porque a mí me gusta mucho, bueno, es lo que tú dices, hay años que no se sale porque no hay, pero las veces que he salido, hay veces que me he encontrado el monte literalmente labrado. O sea, entonces, una de dos, o la gente no entiende, o va gente que no sabe, porque yo, o sea, dañan los ojos, porque es que parece que va directamente labrando. Y no sabría qué decirle a esas personas, porque unas no conocerán el sitio, pero otras sí. Entonces, ¿cómo podemos explicar que la gente deje el entorno como lo ha encontrado? Ni más ni menos. Es que no es tan difícil. Eso es cultura, es decir, eso es cuestión de concienciación y cultura. A la gente hay que decirle que si levantan mucho el micelio es lo que hay debajo. Cuando tú levantas las aljumas de los pinos y está todo blanco, ese es el micelio que sustenta la fructificación, entre comillas, de los guíscanos o de cualquier otra seta comestible, ¿no? Entonces, si esa gente no es consciente de eso, porque o bien no son de aquí, normalmente yo creo que los lugareños suelen ser más respetables. Sí. Más respetadores, respetan más. Hay gente que va por ahí que le importa un pepino. También hay lugareños que a lo mejor no respetan tanto, pero yo quiero pensar, pero tampoco quiero caer en esa dialéctica de que si los de fuera son los que vienen a destrozar, ¿no? Es una cuestión de a la gente concienciarla de buena manera, decir, oye, por favor, si se puede levantar, no hace falta ir hay gente que incluso va con rastrillos, por ahí cuando se recolecta a gran escala, hasta con rastrillos, claro. Lo que están perjudicando es al suelo, al micelio, a las próximas cosechas, a otras especies. Es que los hongos, la gente debería saber, a lo mejor a la gente hay que explicarle que gracias a que hay cientos de especies de hongos en el subsuelo que no vemos, aunque no nos los comamos, gracias a esos hongos viven todas las plantas que hay encima. Si no, no vivirían esas plantas, necesitan de esa simbiosis, de esas micorrizas para vivir. Son los grandes beneficiadores del suelo y de la biomasa que tenemos, de tanto arbustiva como arbórea, de todas las plantas, son los sustentadores de la vida y están ahí silenciosos, pero la gente lo desconoce. No sé si me explico. Aparte hay otro tema, solamente cogemos guíscanos. En primavera cogemos alguna cagarria, o cagurria, o colmenillas, que le llaman por ahí, algún orejón, son las setas de alguna albela, bueno, alguna tal. Y luego alguna se coge algún champiñón, que por aquí le llaman morena, y poca cosa más, pero antiguamente había una cultura importante de la cogida de setas. Lo que pasa es que antes era recogida de subsistencia, porque la gente tenía que comer. Luego se ha ido perdiendo, la gente mayor que conocía esto se ha ido perdiendo. Y nos hemos quedado, puesto que es un lugar donde no llueve tanto como en el norte, donde sí se ha conservado mejor esa cultura, pues ya nos hemos quedado más que con el guíscano. Pero te puedo asegurar que hace posiblemente 200 años se podían recolectar más de 20 especies. La gente conocía más de 20. Yo he llegado a conocer gente muy mayor que conocían setas, hongos, que ya nadie sabe que se recolectan. Y eso sí es importante también difundirlo. Iba un poco en relación con la del incendio, porque es verdad que en la recolección de setas hubo un antes y un después el incendio. Antes del incendio había muchas zonas donde se perdieron poder realizar esta práctica. Porque, claro. Y bueno, creo que ahora le toca a Julia. Bueno, y yo creo que ya para casi finalizar, para no hacer esto muy, muy largo, quería preguntarte, bueno, yo
si un amigo te dice, mira, pues quiero ir a pasar el fin de semana a Benizar, ¿qué le dirías de Benizar en general? ¿Qué le dirías? ¿Qué le recomendarías a tu amigo? Pues le diría que a mí no me hubiera importado nacer en Benizar. O sea, fíjate, te lo estoy diciendo todo. O sea, que yo es que a Benizar le tengo un cariño especial porque yo cuando era crío, yo vivía en Socobos, yo estuve hasta los 13 años viviendo en Socobos, yo vivía en la zona alta, en las escuelas, y se veía todo el horizonte. Y claro, desde Socobos se ve, somos unos privilegiados porque tenemos perspectiva y vemos todos los montes que hay, todos los pinares que hay entre Socobos y Benizar, que es una extensión muy amplia, y luego se ve toda la montaña, se ve todo el castillo de Benizar y todas las montañas, ¿no? Y en invierno se veía todo nevado. Y entonces yo, claro, yo le tengo un cariño porque mis primeros recuerdos los tengo en esta zona. Es decir, mi horizonte es ese. Es que Benizar, es que podría decir 100.000 cosas. Es decir, yo creo que te lo he resumido, que no me hubiera importado nacer en Benizar, aunque, vamos, Benizar es para mí, en el contexto de la región de Murcia, que es muy pequeña, también es verdad, pero en el contexto de la región de Murcia, pues la localidad para mí mejor para vivir de Murcia, sin duda alguna, por todos estos valores que he dicho que hay. Pero además no tengo la menor duda, ¿eh? No tengo la menor duda. De hecho, yo en algún momento me estuve planteando si hacerme casa en Socobos o hacerme casa en Benizar. Más tipo urbano, o sea, más quedarme en el pueblo, pero que, bueno, que allí es una mezcla entre pueblo y la naturaleza la tiene allí mismo, ¿no? Sí, bueno. Es que por donde mire está todo muy bien. Es que, en fin, ¿qué queréis que os diga? Sí, no voy a tocar ninguna sensibilidad porque, bueno, como yo estoy acostumbrado a ir por camino de cabras, pues yo no le he hecho muchas cuentas, pero claro, pues ya si encima se fuese bien, ya sería maravilloso. Sí, ¿verdad? Pues ya prácticamente estamos terminando y bueno, como verán, no hemos tratado temas polémicos sobre, bueno, como sabrá, este canal, el origen, fue un poco reivindicativo por estar en tierra de nadie, como hemos comentado algunas veces, como pasa también a Socobos, que estamos ahí en tierra de nadie. Entonces, nada, yo solamente te vamos a invitar a que, si quieres participar en la sección de Cascarrabias, donde sí que se tratan temas un poco más polémicos. Ahí lo dejamos. Para una futura entrevista. Ya sabéis, como habéis sido alumnas mías, yo he sido siempre muy políticamente incorrecto. Y bueno, lo que pasa es que me voy haciendo mayor y me tengo que medir las fuerzas, ¿no? Pero bueno, afortunadamente, a mí lo que no me gusta es pelearme con la gente que tengo que tratar todos los días. A mí me gusta cuando voy a una zona que la gente no me mire mal e intento dentro de lo que cabe, incluso con gente que puedo tener muchas diferencias por muchos motivos, ¿no? Pero bueno, sí hay cosas que se pueden decir sin duda alguna, no pasa nada. No pasa nada. Afortunadamente, por mi profesión soy una persona independiente, totalmente independiente. Que tengo, si no me pasa nada, pues tengo mi futuro asegurado, le puedo dar de comer a mis hijos. Con lo cual yo se puedo decir cosas que otros a lo mejor no podrían decir. También tampoco me gusta que luego me insulten subir por la calle, ¿no? Pero tampoco tengo por qué molestar a nadie con las cosas que digan, ¿no? Pero sí, somos tierra de nadie, somos tierra. La Oróspeda en general, la Oróspeda es tierra de nadie. Sabes que si algo nos caracteriza es porque nuestra reivindicación es siempre, bueno, dentro de la legalidad, por supuesto, y de una manera muy tranquila y sin ofender a nadie, y desde el respeto, la educación y la elegancia también, porque, bueno, ya lo hemos demostrado con el Yo No Voto y con todas las actividades que se han hecho en el pueblo reivindicativas. Y bueno... Nada, yo encantado. Ha sido un placer. Igualmente. Oye, se nos ha olvidado decir lo del vino, el vino Castillo de Benizar. Sabéis que hay un vino que se llama Castillo de Benizar de Bodegas Ayuso. No lo estoy haciendo prueba. Es un vino de gama modesta, de gama muy modesta, de vinos jóvenes. Pero a mí me llamó mucho la atención la primera vez que una vez me lo pusieron en un restaurante y es un vino que es barato, evidentemente, no es un vino de alta gama, pero oye, siempre es un detalle. A lo mejor a Bodegas Ayuso,
al responsable de que le pusiera Castillo de Benizar, sería interesante que lo entrevistarais a ver por qué puso Castillo de Benizar, si tiene alguna relación especial con Benizar, algún cariño especial. Oye, de alguna manera la marca Benizar pues la están vendiendo muy bien, es decir, hace que el nombre se mueva por ahí, ¿no? Porque el vino ese se vende en muchos sitios de España, evidentemente, ¿no? Y oye, el hecho de que suene Benizar, que por cierto es un nombre muy bonito, que por cierto no sé por qué la gente murciana la llama Benizar, yo me da una rabia tremenda, yo es que es una lucha que llevo, lo de Benizar y Benizar, es una lucha que llevo, pero en fin, bueno, es una batalla perdida, es una batalla perdida. Sí, totalmente. Pero No, nada. pero, tía, yo he visto carteles y señales con acento, ¿eh? Sí, bueno, pues no sé por qué, será de lo de Benicassin y todo eso y tal, como son todos, yo sé que todos estos nombres son, entre comillas, son moros, ¿no? Y ese prefijo ben, de oiben o oim, eso viene todo de las familias de alguien, de tal, ¿no? Pues un día, bueno, si me entrevistan en el Cascarrabia, podemos hablar de la historia y del famoso Ibn Jamús y los castillos del valle del arroyo de Benizar, el castillo de Priego, Socorro y Benizar y todo esto, ¿no? Y muy interesante todo eso. ¿Y por qué formamos parte de dos comunidades autónomas? Nos partieron vilmente porque fuimos terreno ocupado y evidentemente estábamos al lado de la frontera. Entonces, bueno, en aquella época se ve que la encomienda de Moratalla era mucho más poderosa que la de Socorro y se llevaron el terreno. En realidad lo que hicieron fue dividirnos para que no nos relacionáramos, para que no colaboráramos con los del Reino de Granada. Fijaros qué cosa. La unión hace la fuerza. ¿Eh? La unión hace la fuerza. Por pues eso nada, no... Lo importante, ya os digo, es que cuando, en fin, bueno, lo vamos a dejar, pero que no tengamos problemas de ir de un sitio a otro. Eso es muy importante. Aunque estemos acostumbrados, porque nosotros siempre hemos estado en camino de cabras, ¿no? Pero cuando no estemos acostumbrados. Hay cosas que yo sinceramente no entiendo por qué no se solucionan, porque es que no tienen, sinceramente no lo entiendo. Si lo entendiera lo diría, pero es que no lo entiendo. Es sencillísimo. Muy bien. Bueno, pues ha sido un placer. Pues nada, igualmente, ya sabéis que para mí ha sido un orgullo y satisfacción tener a mis dos queridas exalumnas. He tenido 3 alumnas en ciencias ambientales. A Loli la conocéis, ¿no? Que por cierto también tiene sangre de Benizar. No, hay otra en Benizar, Noelia. Ah, Noelia, sí. También. Sí, también. Y una prima mía de Socobos también estudió ambientales, pero ya no sé si te pillaría en... De profesor, se llama Loli. ¿Cómo? No. Yo he dado siempre en ambientales, ¿eh? Desde que el primer año. Hace ya, no sé exactamente los años, pero un poquito más de años. Es prima hermana mía, es hija de mi tía, de una tía mía de Socorro. Bueno, eso lo vemos, otro día lo hablamos y me orienta. Muy bien, pues nada. Bueno, pues muchas gracias. Para terminar, bueno, tengo aquí una frase que me gusta muchísimo, yo soy la frase, por terminar igual que hemos empezado, de Martin Luther King, que decía, si supiera que el mundo se acabara mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. Así que nos quedamos con esa frase y de esperanza. Pues sí. Y nada, pues muchísimas gracias, Pedro. A vosotras por haberme invitado. Yo estoy encantado de haber estado aquí hablando con vosotros, además hablando de toda la zona aquella. Pues eso es lo más de lo más. Así que, ¿qué queréis que os diga? Pues nada, esto va a ser el camino. Esto va a ser el comienzo de algo grande. Sí. Bueno, ahí hay proyectos que no se me olvidan. Me parece que te lo comenté que tenemos ahí pendiente. Cuando me lo comentaste ya te dije que yo no tenía ningún inconveniente. Hombre, no puedo ir todos los fines de semana, pero alguna excursión que organicéis o alguna... Más que charla, yo creo que en el campo es como más se aprende. Alguna excursión que queréis contar conmigo en aquella zona, yo, como soy tan cascarrabia, pues yo os digo ahí de todo lo que queráis. Y sí, a mí sí me gustaría ahí hacer alguna excursión con vosotras y que organizaréis para que vaya la gente o bien. No me importaría. En Socorro me lo han pedido, hay una asociación de estas o un grupo de excursionistas y me han pedido alguna vez, bueno, pues siempre que puedo, ¿por qué no?
Te tomamos la palabra, claro que sí. Bien. Luego la comida de nuestra parte. Muy bien. Pues nada. Bueno, Pues nada, pues un nada. saludo. Fue